fichas por un peso. Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos otra vez a un nuevo capítulo de este podcast. Estamos acá con Sekerulo y con Filter Beach, Fabi, Fonso. Saluden, siempre, nunca los dejo saludar, ¿vieron? Es como... Es mejor. Pasa más rápido la presentación. Sí, chao. ¿Todavía no podemos tirar el nombre o qué onda? ¿El nombre? Sí, ¿por qué no? Igual es innecesario porque va a estar en nuestra intro. El nombre de 10 fichas por un peso, que es el nombre de nuestro podcast. Dragon Ball Z tampoco, se decía en Dragon Ball Z igual. Es verdad, pero era una época de doblaje. Yo no creo que el original japonés dijera Dragon Ball Z. Claro, es como... Ustedes ninguno de los dos vio el programa este de Todos contra Juan, ¿no? El de Gastón Pauls. No, me lo recomendaste 1000 veces, boludo. Bueno, ¿Está en algo? ¿Está en Netflix? ¿Está en Amazon? ¿Está en algo? No sé, la verdad ni idea. Creo que yo lo tengo descargado. De última te lo paso en un pendrive. En un momento él hace un videoclub, un grupo de una productora y se llama Perulla Producciones Perulla, porque dice que hay que marcar el nombre. Perulla es su apellido. Pero bueno, el tema de hoy creo que nos copó a los tres y es dificultad en los juegos o juegos difíciles especialmente. Y esto le contamos a los oyentes. Estuvimos como deliberando algunas categorías que no existen y que son medias inventadas por nosotros, pero que nos parecen que marcan bien la diferencia entre diferentes dificultades en los videojuegos. Por ejemplo, yo les voy a contar por qué un poco surgió la idea. Juegos que son difíciles sin la necesidad de ser difíciles. Y yo le contaba a los chicos que yo en su momento en la Play 1 jugaba al Driver, que es un juego de mundo abierto en donde sos un conductor de un juego, el Driver. Y al iniciar el juego, si alguien lo jugó, se va a acordar siempre de esta especie de tutorial que había, que en realidad era como ciertas pautas que tenías que aprender con el auto para poder empezar el juego, pero nadie te las enseñaba, simplemente te ponían un listado, que era tipo, girá 180, girá 360, hacé slalom, hacé reversa, velocidad, y era todo muy ambiguo, porque por ejemplo no había un medidor de velocidad, entonces vos acelerabas a morir y por ahí te salía, y todo eso era en un minuto, y como que era una pared muy grande para el juego. Pregunta, cuando te decían hacer slalom, ¿te decían lo que era un slalom o es algo que acabas de tirar? O sea, ¿cómo sabías que tenías que hacer? ¿Lo buscaste en algún lado? Fue al diccionario. La verdad es que al capeluz. Claro, no recuerdo exactamente cómo encontré qué había que hacer en ese juego de cada cosa, pero por ejemplo, hoy buscándolo le saqué una captura de pantalla y les voy a contar. Lo que tenías que hacer era burnout, que es como salir arando, básicamente, se le dice acá. Handbrake, que era el freno de mano. Slalom, 180 grados, 360, reverse, 180, speed, brake test y lap. Lap es una vuelta, estabas en un garage, era una vuelta. Testeo de frenos, o sea, brake test, es re ambiguo, o sea, ¿de qué me estás hablando? ¿Es una funcionalidad del juego? ¿Qué es? Speed, velocidad, no tenías algo que te marque hasta qué velocidad tenías que andar, entonces te ponías de un lado del garage y le dabas con todo hasta el otro y no tenías que chocar. Todo esto era medio como, ¿cómo es que se dice? Como muy arbitrario del juego, de que vos tenías que hacer eso para empezar y no te decía. Entonces yo recordé lo frustrante que era, porque vos tenía un checklist. O sea, vos, por ejemplo, hacías lo del slalom y te ponías que estaba hecho. ¿Te parecía? Porque yo lo jugué al Driver, igual nunca tuve Play 1, pero lo jugué no sé si en la casa de un amigo o en un videoclub y me acuerdo que, o sea, no era frustrante esa parte. Sí era capaz que medio crítica de que no sabías inglés, capaz no entendías que te pedía el juego, y era muy exigente. Pero no sé si me parecía que era como no la meritaba. Yo lo recuerdo como muy frustrante. No mereces mi tiempo. Claro, y lo recuerdo hablarlo con otros y que todos tenían ese mismo conflicto de tipo, quiero jugar este juego y para poder jugar este juego tengo que hacer todo esto y es re difícil. Quizá es mi recuerdo nostálgico, pero bueno. Y nada, ¿qué otros juegos se acuerdan que pueden llegar a haber sido así? Difíciles por el hecho de ser difíciles. O sea, porque a alguien le pintaba ponerle algo que tuviera una dificultad grande. Es que yo no creo que haya realmente. Yo creo que eso fue una decisión, tiene que ser. Encima ese juego le fue re bien, me acuerdo. No sé por qué le fue las secuelas, pero. Entonces yo creo que tiene que haber una decisión recontra bien pensada, por lo menos a esa altura del partido de la industria, pues estamos hablando ya de 90 y largos, ¿no? No sé, capaz que sí hay algo medio 90 principios o 80 y largo que sea muy, muy random, que
Pero igual es una decisión siempre igual de desarrollador. Sí, yo lo entiendo como mirá, ¿querés jugar a este juego? ¿De verdad querés jugar a este juego? Mostrame de qué estás hecho. Sí, yo también creo que fue algo así. No creo que lo hayan pensado tanto como... O sea, que lo hayan pensado muchísimo, sino dijeron, sí, tenés que hacer estas cosas para jugarlo y ya está. Claro. No creo. Pues, o sea, vos ves así como, no, seguro ustedes vieron los videos así, no sé, por ejemplo, con Miyamoto, así como mostrándote, o sea, yo con la primera vez que escuché la explicación del nivel 1-1, que se supone que el nivel de Mario es un tutorial del juego, este chaval es un grosso, ¿entendés? Y hay cuántos, o sea, sigue habiendo hasta el día de hoy juegos que tienen tutoriales versus juegos que son tan buenos que el juego te enseña a jugarlo sin tener un tutorial. Bueno, ahí está. Que ahí igual me estoy yendo del tema igual un poco, ¿no? Bien, pero bueno, resumámoslo a eso, porque está muy bueno lo que vos decís, porque muchos juegos son difíciles porque el game design no está hecho para que vos aprendas jugándolo, o no tiene manera de hacerlo. Yo creo que justo este ejemplo que yo decía de Driver, tranquilamente eso que te estaba enseñando el juego, que era hacer esas cosas, esas habilidades, te lo podría haber enseñado de otra manera, o mejor dicho, te lo podría haber enseñado. Menos brutal. Claro, acá no te lo estaba enseñando, te estaba diciendo, mira, para jugar este juego tenés que hacer estas cosas. Porque ni siquiera te decía que con tal botón vos hacías algo. No había una leyenda en el juego. A eso me refería por ahí, que era medio frustrante. Sí, sigo con el ejemplo del slalom, o sea, porque slalom lo podés buscar en cualquier lado, creo que no significa nada. Claro, es el... ¿Cómo que no? Slalom es eso. Ahora yo con... Claro. Claro, lo que dice él es que no es que era una palabra que usabas, o sea, no estabas hablando con tus amigos. En todo caso, yo iba en zigzag, no iba en slalom. Esquivá los pozos del barrio haciendo slalom, no decías eso. Pero bueno, claro. Después... O aparte lo del otro, de burnout. Vos por ahí lo buscabas en el diccionario, buscabas burn y era quemar, ¿viste? Y claro. Ya está, no lo relacionabas directamente, no. Yo estoy con vos, Mate, para mí era re difícil. Bien. Sí, fue complicado. Después fue uno de mis juegos favoritos, el 1 y el 2 los terminé y fui muy feliz, pero... después otra cosa que ya... Un juego que ya hemos nombrado, el Bart Simpson vs. Space Mutant, pero bueno, ya nombramos en el capítulo de las traducciones también cómo el juego tenías que hacer cosas y si no entendías inglés, que nosotros no entendíamos porque éramos niños, era medio complejo. Ya de por sí el juego es difícil, pero encima teníamos esa complejidad. Y uno que traje yo a colación también era el del Rey León, que los creadores contaron por qué lo tuvieron que hacer un poco más difícil, y era porque como en esa época los juegos se alquilaban en Blockbuster, lo que quería Disney era poder vender el juego. Entonces si el juego era muy simple, la gente lo iba a alquilar y después no lo iba a comprar porque ya lo había terminado. Entonces agregaron en el casi último momento, diferentes cosas de dificultad, por ejemplo el nivel de los monos, que hay unos monos colgando de unas tipo jirafas y qué sé yo, que te van tirando, y hay un puzzle que es exactos, tipo, y era muy difícil. Sí. Y era para eso. Para el que no juega el Rey León, lo que tenés que hacer, o sea, que no sé cómo lo adivinás, Simba tiene un rugido, tenés que ir al lado de los monos, tenés que rugir a los monos, y al rugirlo les cambias el sentido de los monos. Entonces los monos cuando te agarran es como que te empiezan a revolear y te hacen ir pasando de mono a mono. Y bueno, eso, el puzzle es como descubrir qué secuencia de monos tenés que ir girando como para que avanzar en el nivel. Y es eso, es prueba y error 1000 millones de veces. Súper difícil, pero bueno. Podríamos decir también que los Beaten Up son juegos pensados también para esto, para que pierdas, ¿no? O sea, serían difíciles por el hecho de que es muy complicado pasártelo solamente con una sola ficha. ¿Qué juegos? ¿Dónde? Los beat'em up. Los beat'em up, sí. Bueno, pero claro, eso es otra dificultad. Eso es una dificultad para chupar ficha. O sea, es otro submundo de dificultad, te diría. Y ahí, yo creo que tendremos que hacer un capítulo traga fichas. Exacto. Tipo Metal Slug, Double Dragon, todo ese tipo de juegos que estaban Metal Slug es bastante justo igual, comparado con otros, me parece. Puede ser porque es un poco más moderno, pero yo he metido demasiadas fichas. Bueno, algunos de estos juegos entran en esta otra categoría que decíamos, tipo, juegos que eran difíciles porque éramos chicos. O sea, seguramente si lo agarramos hoy, con el bagaje videojueguil que tenemos, podríamos hacerlo. Sí, pero también más allá de ser chico, no es incomparable, pues yo creo que los chicos de hoy en día, por más que se topan con mismos juegos, tienen internet. O sea, ya el hecho de tener internet es claro, es un montón así. Ese es el tema, o sea, es inexplicable para alguien que nació post-internet explicar lo que es, o sea, no sabes cómo resolverlo y ya está, no hay recurso para eso, o sea,
Andá a encontrar la revista Action Games número 54. Claro. Sí, exactamente. Y saber cuál de todos los números era la que tenía la solución a eso o lo que sea. Después, otra cosa que decíamos es los juegos difíciles por los malos controles, que en este caso puede ser algo hasta, pongámosle, por error, podríamos decir. O sea, quien creó el juego no dijo vamos a hacer mal los controles. Simplemente... Hola. Tengo mi no chihuahua saliendo por el buzo, como si fuera el alien. No sabía que estás empollando. Sí. Pero bueno, nos interrumpe un cachito. Sí, para mí eso tiene que ver con de vuelta, la evolución de la industria, que es lo que estamos hablando en general en realidad. Y había una época, como la época de Play 1, fue una época de mucha experimentación, fue la primera época de los juegos 3D, y había juegos que tenían controles horribles. Como por ejemplo mencionamos el caso de Tomb Raider, que por más que fue un clásico y le fue re bien, para mí se manejaba espantoso, porque eran estos controles que se llaman tanque, como que el personaje se mueve durísimo, lo girás y tiene que pegar así, girar la pierna para el costado. Nada, no era. Lo jugás hoy en día y es muy frustrante. Bueno, en la época lo jugabas porque te volaba la cabeza de que fuera en 3D el juego y era algo muy, muy novedoso. Pero uno de los recuerdos que decíamos recién es cuando vos apretabas hacia la derecha, supongamos, y el botón de salto, Lara Croft hacía un salto como vuelta de carnero en el aire, pero de manera, ¿cómo que se dice?, de costado, digamos. Y que ese salto te llegaba de un punto a otro, no es que vos en el medio podías moverte en el aire para que sea más cortito. Sí. Saltaba de acá y la trayectoria llegaba hasta acá. Entonces, si vos no lo habías calculado bien, caías en cualquier lado. Sí, bueno, esa podía ser grosa nada más, no tenía puntos medios. Claro, exacto. Podía pensar dónde caía. Salto completo, no andaba con pavás. Eso de los controles, esto no se los había comentado antes, pero me acordé de un ejemplo de, por ejemplo, algunos juegos de autos, ¿no? O sea, algunos juegos de autos eran muy amigables e irreales, porque vos ibas andando y apretabas hacia la derecha y el auto hacía track y se giraba a la derecha. Sí. Por ejemplo, en el Driver. Pero después había otros juegos que trataban de meterle ese realismo, onda Gran Turismo, y te complicaban la vida. No, a ver, siempre existían juegos mal diseñados. No sé, el ejemplo clásico de la época de 6 bits, el Bubsy, que era un clon de Sonic. Sí. Y el Bubsy, o sea, venías de Sonic al Bubsy, es como pasar de, no sé, de un Mercedes a un Fiat 128. O sea, el Bubsy tipo deslizaba, estaba como sobre hielo. Claro. Era súper impreciso en comparación. Y además que era muy, muy difícil. Hablando de juegos difíciles, Bubsy, otro juego muy frustrante, muy difícil. Bueno, uno más que nos quedó de las cámaras que recordábamos era el Metal Gear Solid 3, que en su primera versión tenía la cámara clásica. Eso no lo mencionamos. Hay juegos que son difíciles porque tienen malas cámaras. Eso no puede mencionar. Malos controles hablamos. Claro, también hay juegos que son malos, también mal diseñados. Ese mismo tema es mal diseño, pero en este caso son malas cámaras. Sí, perdón, me estaba salteando una categoría. Pero no sé nada, decía eso del Metal Gear. ¿Cómo la Metal Gear? Es que en realidad... Contate un poco más. Ahí no, sé que vos lo habías jugado también, ¿no? Sí, es que en realidad creo que esto es hablando de videojuegos tipo Silent Hill, Resident Evil y bueno, después el Metal Gear Solid, en la que te ponían una cámara en la que no podías ver nada directamente, o sea, era una cámara totalmente incómoda. Claro, veías lo que les pintaba a ellos que tenías que ver. Lo que ellos querían que veas, exacto, y a veces no sé qué querían que veas porque no veías hasta dónde querías llegar. Yo no me acuerdo, en esos juegos que son de las escenas pre-renderizadas, ¿el control cambiaba según la escena? O sea, por ejemplo, ¿movías para arriba y ibas siempre para arriba o no? ¿O depende de la escena? Vos movías para arriba y eso era adelante en tu personaje, no importaba para dónde esté mirando. Sí, y si vos querías girar, lo que hacías es apretar para la derecha o para la izquierda y el personaje giraba. O sea, pero sí, siempre yo creo para que arriba era... No, cansa. Por esa razón que le deben haber puesto que tu personaje girara de esa forma extraña. Claro. O sea, vos hacías para la derecha y tu personaje no iba para la derecha, sino que iba rotando. Exacto. Eso en los Resident Evil, Silent Hill, no en los Metal Gear. En los Metal Gear tenía esto que depende de dónde estaba la cámara, sí, vos te movías. O sea, si la cámara estaba de frente tuyo y apretabas para abajo, venías hacia la pantalla, digamos. Sí, pero en Metal Gear es muchísimo más dinámica la cámara. Sí, vos venías adentro de un ducto y se acercaba al ducto, es como que la cámara te seguía a vos, no al revés. Tenía otra movida. Lo que pasó ahí en el Metal Gear 3 es que por mantener eso de la cámara, el juego se terminaba transformando en muy difícil porque había lugares en donde era necesario
ver ver tercera persona, ver la nuca de tu personaje. Y después sacaron volvieron a hacer el juego en una versión que se llamó Subsistence y ahí pusieron la cámara típica ya para juegos de Play 2, porque ya en Play 2 los juegos tenían esta cámara que podías rotar con los DualShock. Entonces ahí el juego se hace mucho más jugable y hay muchos fanáticos que es como, nada, el juego hay que jugarlo con la cámara original porque así es más difícil. Sí. Pero sí. Bueno, eso nos hace ver también a cómo jugar los juegos, porque casualmente Metal Gear Solid puede ser complicado puede ser difícil por dos cuestiones más. Una, porque cuando apenas llegas al Metal Gear Solid es como que no te explican nada tampoco y tenés muchas cosas para hacer. O sea, para entender qué es lo que tenés que hacer. Es como que tenés que recorrer. Y el otro punto es por cómo lo jugás, porque vos podés jugarlo al estilo Rambo o podés jugarlo como lo sería Solid Snake, que es haciendo sigilo. Claro, sí, la decisión de ir y matarte a tiros o no. O sea, que sí, eso es verdad. Creo que también el juego, al tener esas dos opciones, no puede inclinarse en darte que los controles sean para una sola de esas opciones. O sea, si te doy las opciones, te tengo que dar... Creo que eso fue el problema del Metal Gear 3, que en la manera en la que estaba hecho era muy difícil ser sigiloso porque vos no podías ver si venía alguien, porque no tenía radar. O sea, ese también es otro dato. En los Metal Gear previos tenías el radar, el Soliton Radar, que lo que te decía era, hay alguien atrás de esa puerta. Listo, entonces no necesito ver la puerta. Pero en Metal Gear 3 no tenías radar, solamente tenías como una especie de sonar que lo podías desactivar si querías. Sí. Entonces era imposible saber si había alguien detrás de X árbol porque la cámara no te lo mostraba, entonces te arriesgabas todo el tiempo o te tenías que acostar en el piso y poner la cámara en primera persona que solamente hacía así, se veía tus ojos y un cachito y nada más. Entonces era complejo. Pero bueno, también hay gente que disfruta de los juegos así, con mucha dificultad, que eso nos lleva... Claro, nos lleva a la siguiente categoría. Sé que seguro terminó el Metal Gear así con todos los achievements. ¿Había achievements en la Play? Para el Play 2 había. No había. No. Para mí sé que lo jugó en Metal Gear 3 en realidad virtual. Pero no, ¿cuál era el Metal Gear que te premiaba si no matabas a nadie? No, sí. A ver, no tenía achievements. Capaz que te premia, pero claro. Claro, te premia. Al final del juego te daba un rango en el Metal Gear 3. Creo que en el 1 y en el 2 no pasaba eso. Pero en el 3 te da un rango que creo, no quiero hablar de más, eran pocas las categorías. Ponele, era 1 si no matabas a nadie y eran otros 2 si hacías tal y tal otra cosa. Después eso evolucionó en el Metal Gear 4 y en el 5 tenés muchas categorías porque podés jugarlo de muchas maneras distintas. No sé, sin pegar una piña, sin tirar un tiro, sin dormir a nadie, así, sucesivamente. Pregunto, ¿ahora Metal Gear está muerto? Ahora que se fue, nada, pero cortito, se fue Kojima y Konami no le interesa. ¿Se murió Metal Gear? O sea, ya está. Es difícil de saberlo. El último Metal Gear que salió, que se llamó Metal Gear Survivor, era de zombies, para que te des una idea. Sí. Entonces es difícil saber si van a sacar algún juego más de Metal Gear que tenga la idea de los anteriores Metal Gear, pero es muy probable que no salga más que algún pachinko para tragamonedas en Japón de Metal Gear. Nada más. O después del competitivo, porque el competitivo del Metal Gear Solid 5 era, ¿no? Que fue bastante popular, de hecho. Sí, muy buen juego. También, sí, los juegos online de Metal Gear. Yo, la poca experiencia que tengo en los juegos Metal Gear Online fue en el 5, cuando lo compré, estar 30 segundos y darme cuenta de que ese juego no era para mí, porque ya había gente que a la semana de que salió el juego ya era rango 100. Entonces era muy difícil de jugar. Pero siempre está así, me parece. Sí, pero te emparejabas normal. No había tantos jugadores. Pero tipo leveleaban, tipo el chon que era rango 100, tipo tenía 10 veces más que vos que equipamiento y habilidades. Sí. Sí, y la rompían. Pero bueno, era medio difícil. Otra de las categorías son juegos difíciles por diseño. Que ahí hablamos de los Dark Souls o Bloodborne, Sekiro. Todos de la misma compañía, de hecho, de From Software. Exacto. Esos juegos que son para los X. Tampoco tanto, porque me pintás como si fuera veloz y todo eso, y yo la pasaba mal también en el juego. Claro. No la pasaba bien. Pero bueno, yo insistía un poquito más. Pero te gusta sufrir. Claro.
Yo lloraba mientras me cagaban. O sea, te gusta que te pegue. O sea, lo malo que tenía es que. Lo malo. No es lo malo, porque el juego es así. Que vos te la ibas a pelear contra otros bichos que prácticamente eran rivales para vos. O sea, vos generalmente estás acostumbrado a que sos más OP que los bichos. Sí, siempre son tenés más chances. Desafíos mínimos, digamos. Pero estos, si bien son fáciles de matar y demás, como que el juego te castiga si vos cometés un error. Claro. Y te castiga mucho. ¿A qué te referís con un error? O sea, cuando estás en una batalla, si erraste una piña... Por ejemplo, vos recibes un espadazo y no te saca un cachito de vida, un corazón o algo de eso, sino que te saca una buena porción de vida y perder. Es como los juegos de antes, digamos, es perder y volver a empezar. Claro. Estabas acostumbrado como antes. Y volver a empezar desde el principio. Sí, o sea, como podríamos pensar como si en realidad te pegaran un espadazo. O sea, básicamente en la vida real, si a vos te pegan un espadazo, no volvés al principio, pero te saca un montón, digamos, de energía, si es que tuviéramos una barra de energía. Claro, o sea, y los jefes finales que hay. Los jefes finales que hay un montón encima, son muy grandes, tienen mucha vida y pegan muchísimo más. Entonces es un juego de repetir muchísimo. Claro. Y subir de nivel, si bien te da mejoría, no te da tanta mejoría. Entonces generalmente es tu habilidad la que te hace avanzar. Claro, para mí ese tipo de juegos igual salió porque es como una reacción a cómo evoluciona la industria, ¿no? Porque antes como que esos juegos eran la norma, no era la norma, claro, que ibas a jugar un juego y te castigaba y era re difícil y tenías que repetir de vuelta, y es como que se llevó a un punto casi extremo del otro lado, ¿no? De que los juegos te llevan de la mano, puedes tener save points en todos lados, tenés tutoriales y nada. Me parece que hay una movida, ¿no? Acá, por ejemplo, hablamos un poco antes del Cuphead, que es otro juego que está hecho para eso, para la gente que está buscando desafío de todo boss rush, todo difícil, memorizarte los patrones del jefe, y nada, está buenísimo que haya juegos así, me parece. Claro, sí, es como que la industria se fue para los juegos tipo Uncharted, que tiene un desafío si vos lo pones en difícil, pero el juego gusta más, pero es verdad lo que decís, Fabi, de que hay gente que necesita otro tipo de desafío y bueno, ahí están los Dark Souls para ellos, en todo caso. Y lo pasa que sos a esta altura de la vida, es como decís, bueno, ¿viste? No quiero empezar de cero. Claro, le dedico 5 minutos más, claro, exacto. O me voy a cocinar, o no sé, voy a terminar lo que estaba haciendo de laburo. No. Como que, bueno, sí, nada. Capaz que la industria evolucionó también con la gente, ¿no? O sea, ¿cuál es el target de persona promedio de un juego hoy en día? ¿Es alguien que tiene 30, 40, 20? Claro, sí, depende del juego, sí, imagino, pero sí, tratan de ser amigables con tu vida real. Onda, este juego es para gente de 30 años. Bueno, la gente de 30 años normalmente no puede estar todo el día jugando juegos. Bueno, hagámoselo fácil. Pero, otro ítem de nuestro listado era juegos difíciles por otras razones, o sea, por cualquiera que se nos ocurra. Y vos habías puesto los bugs y habías nombrado el Stalker, Fabi. Yo no lo jugué, entonces no puedo decir. No, el Stalker lo que tiene es que es un juego que está. Los juegos hoy en día son juegos como servicio, entonces, o sea, te lo parchean todo el tiempo y no pasa nada. En esa época, cuando salió Stalker, olvídate. O sea, yo jugué la versión 1 pirateada porque no se consiguió original y no sé si tampoco tendría plata para comprarlo. Y el juego estaba tan bugueado que vos, por ejemplo, salvabas en un momento y el juego ya se convertía en injugable. O sea, en ese save point, vos hacías, avanzabas, no sé, por ejemplo, 100 metros para un lado, se te tildaba, tenés que reiniciar de vuelta. Y lo mismo para donde vos fueras. Es como que se ve que el save point del juego se volvió tan inestable que tenés que empezar de vuelta de cero o de un punto mucho más anterior, porque ya ese save, ese save estaba... Claro, sí, estaba roto. Exacto. Y nada, no, lo que te digo, no era... Yo en ese momento cuando lo jugué no encontré parche que lo salvara. Claro, pero era un bug del juego, o sea, le pasaba a mucha gente, no es que... Sí, seguro, no. Porque a mí me pasó algo así con el Digimon de Play 1 y tenías 2 slots para hacer save state y yo tenía 2, y entonces cada vez que jugaba el juego, cada partida mía grababa en uno distinto porque me pasaba que se rompía el save, entonces para no perderlo agarraba el otro, borraba el que se había roto y volvía a hacer lo mismo. Se rompía el save. Sí, pero cosas de que el juego seguramente era una copia trucha y eso, porque no es que después con el tiempo
Claro, busqué en internet después con el tiempo y no era algo que no le pasaba a nadie, o sea, me había pasado a mí nomás. Pero bueno, los juegos difíciles que hemos jugado, y acá enlistamos algunos de los juegos competitivos. La aposta es que creo que es también lo que hablábamos hoy. Los juegos competitivos se nos hacen mucho más difíciles de escalar porque hay gente que te empareja a veces con gente que juega muchas horas por día, ¿no? O también porque somos mancos. Sí, yo creo que es una mezcla de los dos, principalmente porque somos mancos. Es muy probable eso. ¿Qué es lo último que han ido jugando así online en donde se vieron medio frustrados por la dificultad? Todo. Yo juego StarCraft 2 hace 1.000 millones de años y volví a jugar hace 2 meses y practiqué un montón y estoy tratando de mejorar y nada. Y el juego te machea súper bien porque se funciona con un sistema de MMR que es como que vas subiendo, bajando puntajes según cómo vas ganando o perdiendo partidas. Y te machea, te clasifican ligas. Me imagino que el Overwatch es algo muy parecido porque es todo de Blizzard. O sea, que estás bien rankeado en realidad, pero es muy picante la gente, es muy, o sea, no. Claro, no sé. O sea, no es culpa del juego. No es culpa del juego. El juego es súper difícil, pero nada, la gente, qué sé yo. O sea, además que también lo que tenés con juegos competitivos es que hay gente que está estudiando, no sé, se está viendo replays de profesionales y pruebas esas estrategias a ver si funcionan en tu juego, ¿entendés? Y qué sé yo. Claro. Perdón, sé que una de las cosas que más admiro de Fabi es que sepa jugar a StarCraft 2, porque es un juego recontra complicado y que tenés que manejar un montón de cosas con la cabeza. O sea, podríamos decir que esa es otra medición, por ejemplo. La gente se te mide tu habilidad como comillas gigantes, como jugador en cuanto a APM, acciones por minuto. Y los chabones, claro, pibes, no sé, capaz de 15, 18 que tienen, no sé, literal, 400, 500 APM. Yo nunca voy a tener eso, o sea, mi cerebro ni mi cuerpo da para eso, o sea. Pero igual sos el más coreano de nosotros tres. Claro. O sea, ponete contento. Dale. Vamos, Busan. Lo único que tengo más cerca de Corea en este momento es el buzo. Según, claro. Yo lo último que jugué que me sentí muy frustrado y sé que es por ser manco fue el Apex. Jugábamos con 2 amigos y nuestro grupo se llamaba los Choripetex. Y básicamente yo soy muy malo y me di cuenta de que era malo por 3 cosas. Una, me decían cosas básicas del juego para hacer, onda, Mati, vos hacé tal cosa y yo la hacía mal, la ejecutaba mal o mi manera de pensarla estaba mal. El juego va a una velocidad que yo siento que si yo hubiera evolucionado, o sea, si yo hubiera mantenido muchas horas de juego online en general, jugando Overwatch o jugando, no sé, Counter, creo que estaría a la altura de la velocidad de juego que tiene el Apex y no la tengo. O sea, tipo, siento que las ráfagas o la gente pasa por adelante mío y yo no lo puedo seguir por lo rápido que van. Y después porque... ¿no? ¿Cómo? Jugabas en Play, ¿no? Jugabas en Play 4. No, jugaba en compu. Empecé, mira. Empecé, no, si jugaba en Play me parece que hubiera sido peor, pero... Y la otra es esa, es porque como yo no mantengo una actividad seguida jugando juegos en compu, el teclado, cómo se maneja el teclado y los comandos, a veces me cuesta manejar mi mano e ir apretando las teclas que tengo que apretar para hacer las cosas que tengo que hacer en modo tensión. ¿Viste ese modo en el que estás cagándote a tiros, te están pegando, tu compañero te está diciendo haz esto, haz lo otro, y mi cerebro no lo hace automático? Yo tengo que pensar como la granada se tira con la F. Entonces, lo que vos decías recién de tipo acciones por minuto, yo creo que debo tener 2 acciones por minuto. Es como, por minuto. Por eso. Pero por eso digo, no era porque el juego fuera difícil en sí, sino me parece más por una cuestión de dificultad que yo le encontraba al jugar y con la gente que nos macheaba. Cuando jugamos Ranked, que te mete con la gente más o menos de tu nivel, me iba un poco mejor, pero igual, era malísimo. Mejor anduve en el Overwatch, pero bueno, eso será para otro capítulo. Bueno, ¿y vos a qué? Mi experiencia es prácticamente similar a la de Mati, y esta va con una disculpa a Fabián, porque le hice comprar el PUBG y lo dejé jugando solo. Lo dejé jugando solo porque habré jugado 10 partidas y es un juego en el que la pasaba mal. La pasaba muy mal, porque no veía nada. Ya las teclas que hay que tocar me parecían que estaban muy mal configuradas. Claro, O capaz que son mal muchas, no mapeados. sé.
Pero no, la pasaba muy mal, no sabía qué hacer, no, me frustraba solo, no podía ni ser camper, nada, no. Son juegos que directamente no son para mí y que no estoy a tiempo, o sea, mi tiempo ya fue como para poder jugar a esos juegos. Pero sí, la he pasado muy No, pero si que, a ver, depende de lo que tengas ganas de jugar. Mejor, claro, si la paso mal, no, ¿para qué vas a estar jugando? Parece que pasa más por ese lado. Yo creo que podés apestar y podés. Yo soy una persona que si me gusta el juego, puedo perder 20 veces seguidas y me gusta el juego y voy a tener las mismas ganas de jugar después de la partida 20 que de la 1. Pero bueno, eso es la personalidad de cada uno, me parece. Claro, sí, hay gente que no, que pierde 2 veces, se frustra porque perdió y dice, ya fue, no. No soy para esto. Es como uno enfrenta ese desafío. Uno puede enfrentar el desafío de manera de me quiero superar y este juego no me puede ganar o loco, yo me quiero divertir, déjenme joder. No te digo internet, a mí me pasaba con un amigo, jugaba en su época a un Command & Conquer de Zero Hour, como era el Generals, y el chaval era un crack, jugaba muy bien. Y me acuerdo, no le podía ganar, pero era una tras otra así, en red, no le podía ganar. Y igual me cagaba risa que así jugando y no me importaba que perdía, o sea, me divertía igual. Así, vamos a hacer una cosa, así vamos cerrando. Si no se nos está yendo largo. Tenemos un par de cositas más para hablar sobre dificultad, pero vamos a saltear una que es cómo se diseñaban los juegos, la dificultad de los juegos antes. Creo que eso está bueno también para hablarlo en un capítulo. No tanto de la dificultad, sino en general, cómo se diseñaban los juegos antes y cómo ahora, cómo ven el jugador. Pero nos queda los juegos más difíciles que terminamos. O juegos que por ahí no eran tan difíciles, pero nosotros lo sentimos como un logro. Y yo tengo uno que lo venía pensando y a veces hasta, esto ya lo escribí alguna vez en algún artículo de Highscore. Yo en Sega tenía un juego que era Rollo to the Rescue, que era de un elefantito que salvaba a sus compañeros. El juego en sí parece súper naif, o sea, todo es tierno en cuanto a estética, pero el juego tenía 2 dificultades. Una era el manejo del personaje, el cual era un elefante, y yo no sé si lo pensaron así o no, pero no era tan fácil de manejar porque el elefante era como que patinaba por todos lados. O sea, cada vez que llegaba, como vos decías, soy el Babsy, cada vez que pisabas tierra, el sprite de animación tipo metía 4 o 5 para adelante, entonces siempre era difícil calcular los lugares. Y la otra dificultad era que el juego era muy largo y tenía muchísimos niveles. Y para terminarlo bien, vos tenías que encontrar estos niveles. O sea, encontrabas como pedacitos de rompecabezas que te iban dando nuevos niveles. Si no, vos por ahí lo terminabas, pero te faltaban niveles. Y para mí es un logro haberlo terminado en la edad que lo terminé. ¿Completo? ¿Con todos los niveles? Completo, no con todos los niveles. Lo terminé casi completo, o sea, casi con todos los niveles, pero después, con el tiempo, buscando gameplays en internet, me daba cuenta de que sí era un juego difícil. No es solamente que yo lo recordaba difícil. Era un juego difícil porque por estas cosas que les digo, por el manejo y eso. Entonces para mí es como un logro, yo lo cuento. Y aparte siempre me gustó el rol. Es mi juego favorito de Sega. ¿Sé qué? No, yo la verdad se los debo acá. No. Llegué tarde para la consigna esta y no creo tener igual de todas formas un juego así difícil que haya podido vencer. Siempre ¿Los Dark Souls no los terminaste? No los terminé, son re difíciles. No, imposible. Pensé que ese iba a ser tu logro. Tipo, terminé todos los Dark Souls al 100%. No, ojalá. Bueno, entonces comento yo, en mi caso, que me acuerdo, ¿no? Porque seguramente hará algo de Sega que no recuerdo en este momento, pero así en tiempos recientes fue el XCOM 2, que hay varias dificultades. Tenés primero que nada ese juego que tenía varias dificultades, y segundo, hay un modo que se llama Iron Man Mode, que significa que vos no podés salvar. O sea, mejor dicho, podés grabar el juego, pero no podés, digamos, grabar en el medio de una pelea. Entonces, si vos te emplazás en un combate y perdés a todo tu squad, que eso prácticamente significa game over casi siempre, chao. O sea, no hay forma de volver para atrás. Y bueno, y terminé con ese modo creo que la anteúltima dificultad. La última creo que es legendario, nunca llegué a ganarlo, pero llegué bastante adelante. Así que nada, eso fue mi... Bien, por ese lado. O sea, he visto gameplay de gente que te dice, no, mira, si esto y esto, podés ganarlo re fácil, pero es muy chupado. No, nunca llegué a... Sé que hoy nombraste que vos el Contra de Family muchas veces lo habías terminado con tu primo y es un juego difícil. Y que para vos era... Bueno, para vos era por eso... Ponete la medalla, carajo. Generó controversia acá, porque claro, o sea, habían contado al Contra como un juego difícil,
pero ese juego cuando tenía 10 años, con mi primo, el Masi, lo despeluchábamos el juego. Lo hacíamos, pero decíamos pelota. Y bueno, ahí tenés, eso es un logro. Vos no lo querés contar. Porque o tuyo o el Masi. No sé. Claro, porque no lo considero difícil, por eso. El contra encima te podías robar vidas, ¿no? Que el Masi te carreaba. Le podías robar vidas al otro. Para mí que vos le robabas vidas al Masi para ganar. Y bueno, la última, sí cerramos este capítulo de 10 fichas por $1, es ¿en qué dificultad nos gusta jugar? Y voy a arrancar yo contestando de que yo me siento medio a veces un abuelito y hay juegos que los he jugado en fácil. Por ejemplo, el Horizon Zero Dawn, hace 2-3 años, el de la Colorada, que ya hablamos en otro capítulo, lo puse en fácil, o sea, lo puse en la menor dificultad, porque sentí que el juego lo disfrutaba por lo que estaba haciendo y no cuando me mataban una y otra vez al enfrentar a los chovis que enfrentás. Entonces la verdad que lo puse en fácil, no me avergüenzo, lo terminé así, lo disfruté y estuvo bueno. Y no es que normalmente los ponga en fácil, sino que yo los juego en la dificultad que viene, que es normal, nunca los pongo en difícil. Y alguna que otra vez los bajo porque la verdad que mi experiencia de juego a mí no me cabe perder cada 10 segundos. Entonces a veces lo pongo en más fácil. ¿Ustedes? ¿De qué? Yo los pongo en difícil. O sea, mi dificultad estándar es difícil. De ahí puede que no termine el juego directamente, ¿no? Es muy probable. Pero siempre. No suelo bajar la dificultad, o sea, suelo tratar de aprenderlo a jugar en difícil. Menos el PUG. El PUG ese no. Ninguna dificultad. O sea, vos jugás en difícil y si te va mal, no es que bajás la dificultad. Sigo. Sí, sigo hasta aprender. O sea, si el juego me interesó en difícil y lo voy a seguir jugando en difícil. No lo bajo normal. Me parece que la dificultad estándar es difícil y la normal es fácil. Y bueno, fácil de nada. Te cuento la historia, vos seguís para adelante nada más. Claro, vos sos medio... Yo lo banco al sé que yo pienso exactamente igual. Sí, yo hago lo mismo. Y es más, si puedo, si me copa mucho el juego y tipo ahí, viste, hay juegos que tenés una dificultad difícil y después si lo terminás, desbloqueás la más difícil de todas. Y si me encanta el juego y lo puedo jugar de vuelta con la, no sé, dificultad Nightmare, lo hago. Que no me acuerdo de este momento el Doom 2016, que en su momento me encantó. Sí. Y sí, lo jugué de default al mango de dificultad. Después creo que no lo volví a jugar con la Ultra porque es imposible, pero lo más difícil que me dan estas manos. Claro, el Doom estaba enlistado como un juego muy difícil, así que eso, ojo, también. ¿El 2016? Sí. Así que ahí tenés otra medallita, me parece. Chiquita, por ahí, al lado de la Dexcom, que es más grande. Sí, esto es. Claro, sí. Mis medallas son tipo de peluche. No, pero vos tenés juegos, vos tenés legendarios, literalmente en Mega Man Legends, que te envidio haber terminado. Claro, bueno, sí. Juegazo. Sí. Sé que tiene todos los Pokémon sabidos por haber, o sea, tiene. La están jugando de humilde ustedes. No, bueno, es tipo, yo me paso con eso. Igual en una época el poner un juego en fácil era un riesgo, ¿se acuerdan? Porque por ahí te sacaba cosas. Por ahí el final era lo mismo. Claro. El God of War, ¿no? ¿Le sacaba cosas? No me acuerdo si de Play, yo me acuerdo de Sega, algunos juegos que tenías menos niveles. Por ejemplo, creo que el Ren y Stimpy, si no le pifio mucho, si lo ponías en fácil, el juego en vez de tener 10 niveles tenía 5, ¿entendés? Tipo, es como que había cosas así, entonces era un riesgo ponerlo en fácil. Ahora ya no es lo mismo. Pero bueno, gente, si alguna cosa que nos quieran agregar, algún juego que les haya parecido muy difícil y que nosotros no nombramos, o si alguno de los juegos que nosotros nombramos como difíciles les parecen re fáciles. Sí. Para bardear. Cuenten qué juego verdaderamente difícil ustedes pasaran, pues capaz que... Claro, nosotros somos unos conos. Sí. Unos blandos, unos tibios. Unos blandos. Me hago el que juego en difícil, pero no, soy horrible igual así. Pero bueno, por una cuestión de ego nomás. Claro, para levantar el ego. Así que nos vemos en otro capítulo. Espero que les cope los juegos difíciles. Abrazo a todos.